Bien, comenzamos otro video, otra sesión. En este caso seleccioné un video que está en el canal del instituto, Iyengar Yoga Official en YouTube. En particular, esta es de la serie de educación en yoga por Sri Prashant Iyengar. Es la sesión 265, 265, ¿vale? Y o particularmente se refiere o el nombre de la sesión es Ashtanga Yoga comenzado o comenzando el Ashtanga Yoga. Bien, entonces vamos a escuchar el audio. Namaskar. Welcome to this session. Entonces saluda y da la bienvenida a la sesión. We have commenced the Sutra 2.28 Comenzamos con el Sutra 228 and we are actually stuck at the very first word of the Sutra. y de hecho estamos pegados, de alguna forma estancados en la primera palabra del Sutra. Yoganganushthanat. Ahí lo menciona Prashant. Anushtanam. Now this word has been totally neglected Esta palabra ha sido totalmente dejada de lado in modern times commentaries. en los comentarios de los tiempos modernos, comentarios de los Yoga Sutras. It has a lot of importance Tiene mucha importancia if Yoganga sadhana or Ashtanga yoga is to grant Viveka Khyati, the ultimate fruit of it, que la Yoga Sadhana es para poder obtener el Viveka Kyati, que menciona que es el fruto último. then what is Anushtanam should be understood. Entonces, ¿cómo debería ser entendido Anushtanam? Because what is being commenced is the means of means. Means of Kaivalya is Porque lo que ha sido comenzado son los medios de los medios. Los medios para Kaivalya. Aviplavita Viveka Khyati. Aviplavita Viveka Khyati comes after Viveka Khyati. Viveka Khyati Y ahí menciona las palabras que aparecen en los sutras. comes out of what? Ashtanga Yoga doesn't give Viveka Khyati. Entonces menciona de que el Ashtanga Yoga no da el Viveka Kyati. Particular mode of Ashtanga called Anushtanam gives Viveka Khyati. Sino que un específico modo del Ashtanga da el Viveka Kyati, que es Anushtanam. En la traducción de los Yoga Sutras, en el libro de Guruji, Luz sobre los Yoga Sutras de Patanjali, el Sutra 228 es el que estamos viendo, y dice Anushtanat mediante práctica devota. Now this factor has been conveniently overlooked Y Prashant dice que este factor ha sido convenientemente pasado por alto in our times. en nuestros tiempos. And therefore it is general feeling or general understanding or deduction that Entonces el entendimiento general o el sentir Ashtanga Yoga gives Viveka Khyati. es que se deduce que el Ashtanga Yoga da el Viveka Kyati y que sería esencia del conocimiento, gloria del conocimiento. Ashtanga Yoga doesn't give Viveka Khyati. Y Prashant dice que el Ashtanga Yoga no da Viveka Kyati, But Ashtanga Yoga in Anushthan mode only gives Viveka Khyati. sino que el Ashtanga Yoga en modo Anushtan, y eso sería mediante práctica devota. Y eso es lo que da este conocimiento, esencia del conocimiento o gloria del conocimiento. This is a very, very important aspect which has been overlooked.
y que este es un muy, muy importante aspecto que ha sido pasado por alto. So it implies that we must understand what is Anushtanam. Now, should we Entonces implica que debemos entender qué es Anushtanam. understand Anushtanam right here, right now? Entonces, ¿deberíamos entender Anushtanam aquí, en este momento, en este lugar? It is not proper. We will not be able to understand, and we are not qualified to understand, and it is Y que no es apropiado entenderlo o no estamos cualificados para entenderlo en este momento. not right to time to really decipher what is Anushtanam. Y que no es como el tiempo correcto para descifrar lo que es Anushtanam. The point is then how to go about, how to solve the problem that Entonces, el punto es cómo podemos resolver el problema where we are stuck. de que de dónde estamos estancados. So it is this way. Entonces él dice, es de la siguiente manera. When Patanjali penned down Yoga Sutras, Cuando Patanjali desarrolló los Yoga Sutras, o los anotó, los escribió, try to understand the cultural background at that time. dice, traten de entender el trasfondo cultural de aquel tiempo. On some occasion, I told you why yoga is commenced. En alguna ocasión les dije por qué el yoga es comenzado Is an important factor to consider. y que eso es un factor importante para ser considerado. Now, in the light of we all commenced yoga, Entonces, en la luz de que todos comenzamos el yoga, in the light of that fact, en la luz de ese hecho, we will never understand why yoga was commenced. nunca vamos a entender el por qué el yoga fue comenzado. In Patanjali's time, when he did Yoga Anushasanam, En el tiempo de Patanjali, él hizo el yoga Anushasanam. why today's teachers teach yoga ¿Por qué los profesores de hoy en día enseñan yoga? is light years away from why. La razón por la cual los profesores de hoy en día enseñan yoga está a años luz de distancia Yoga was taught in Patanjali's time. del por qué el yoga era enseñado en los tiempos de Patanjali. So when yoga was taught in Patanjali's time, it was called Yoga Anushasanam. Entonces, cuando el yoga era enseñado en los tiempos de Patanjali, era llamado yoga Anushasanam. Now what the yoga can be called today is for anyone to decide. Entonces, como puede ser llamado el yoga hoy día, es para que cualquiera lo pueda decidir. So the point is, Entonces dice, el punto es, at this point in time, the readers are not qualified to understand Anushthan mode of Ashtanga Yoga. dice que los lectores en este tiempo no están calificados para entender lo que es el modo Anushtanam del Ashtanga Yoga. Anushtanat, perdón. Esto es la página 208 de La Luz sobre los Yoga Sutras de Patanjali de BKS Iyengar. La edición de la editorial Kairos es la que tengo yo. So that is all that can be said. Entonces eso es todo lo que puede ser dicho. Then are we going to close the shutters for this problem? No. Entonces, ¿vamos a cerrar las puertas para este problema? No. This is the way to go about. Esta es la manera de desarrollarlo. How does Ashtanga Yoga commence? Even ¿Cómo comenzó el Ashtanga Yoga? if it is Anushasanam, even if it is yoga of Patanjali's time, Incluso si es Anushasanam, que es el primer sutra, ¿no?, de los Yoga Sutras, dice Yoga Anushasanam. Hatha Yoga Anushasanam. Entonces dice Yoga Anushasanam incluso en los tiempos de Patanjali. how is yoga commenced? How actually it should be commenced? Entonces, ¿cómo es el yoga comenzado?
¿Cómo de hecho es o debería ser comenzado? Certainly not with the psychodynamics of our times, that Ciertamente no con las psicodinámicas de nuestro tiempo, I have a problem, physical problem, mental problem, I want to start yoga, de que tengo un problema físico, un problema mental y por lo tanto quiero comenzar con yoga. doing yoga. Quiero comenzar a hacer yoga. This is why we have started our yoga. Y esa es la razón por la cual nosotros hemos comenzado nuestro yoga. Or we are fascinated to do yoga, O estamos fascinados por hacer yoga. and therefore straight away we take admission in an institution today, Entonces directamente nos inscribimos en alguna institución or we go to a teacher of yoga today and o vamos a algún profesor de yoga hoy en día want to learn yoga today. y queremos aprender yoga hoy. So how do we commence our yoga today? Entonces, ¿cómo comenzamos el yoga hoy? That is not the way the yoga was commenced in all eras, Y esa no es la manera en que el yoga fue comenzado en todas las otras eras. and it's certainly not in the era of Patanjali. Y ciertamente no en la era de Patanjali. So I want you to take up this problem by answering this question. Entonces quisiera que ustedes tomen este problema al responder esta pregunta. Why in our times people take up yoga? ¿Por qué en nuestros tiempos la gente comienza a practicar yoga? What are the reasons why people take up yoga ¿Cuáles son las razones por las cuales las personas comienzan con yoga in our times? en nuestros tiempos? Because there will be n number of reasons why people take up yoga. Porque van a haber una cantidad N, ¿no? de razones por la cual las personas comienzan con la práctica de yoga. Because people take up yoga in very different ages. Porque la gente además comienza con yoga en edades muy diferentes. Some people start when they are children, some people start when they are teenagers, sometimes they are young ones, and they Hay gente que comienza cuando son niños, otros que comienzan cuando son adolescentes, otros que cuando son jóvenes, start sometimes they are adult ones, and they start. otros que comienzan de adultos. So age-wise, yoga can be commenced at any time. Entonces, en relación a la edad, el yoga puede ser comenzado en cualquier momento. And then why yoga is commenced? Y luego, ¿por qué el yoga es comenzado? Is another thing that to be considered. Que eso es otra cosa que tiene que ser considerada. Anyway, you might commence yoga anytime. The yoga doesn't commence when you commence your yoga. This Y el yoga puede ser comenzado en cualquier momento. El yoga no comienza cuando tú lo inicias. has been also said by me on some other occasion. You Esto también lo he dicho en otras ocasiones. might start your yoga. That doesn't mean yoga starts for you. Que uno puede que comience con yoga, pero eso no significa que el yoga comience contigo. So where yoga starts for you is an important thing to be considered. Entonces, cuando comienza el yoga para ti es una cosa importante a ser considerada. O sea, se refiere a que uno puede comenzar como a ir a clases de yoga, pero eso no significa que el yoga esté comenzando en ti, ¿no? Entonces, cuando el yoga comienza en ti es algo importante a ser considerado. Not when you start yoga, but when yoga starts for you. No cuando comienzas con el yoga, sino cuando el yoga comienza para ti. Anyway, in any era, ideally, when the yoga starts, Entonces dice que idealmente en cualquier era, cuando el yoga comienza, how should it start? ¿cómo debería comenzar? It should start with Yoga Shastra Adhyanam. Entonces dice que debería empezar con Yoga Shastra Adhyanam. Ideally, it should start with Yoga Shastra Adhyanam.
Entonces, idealmente dice que debería comenzar de esa manera. The study of Yoga Shastra. El estudio de los Yoga Shastras, de los textos del yoga, ¿no? Not with any ulterior motives that yoga would be starting for anyone. No con otros motivos ulteriores, ¿no? De que el yoga debería comenzar para cualquiera. So it starts with Yoga Shastra Adhyanam, study of Yoga Shastra, Entonces comienza con el estudio de los Yoga Shastras, study of Yoga Darshana, estudio del Yoga Darshana, ¿no? De que es la corriente filosófica, study of Patanjali's text, estudio de los textos de Patanjali, study of various texts of yoga. estudio de variados textos del yoga. So when study of yoga starts, today we have literature of yoga, which is Patanjali's philosophical text of yoga, Entonces dice que hoy en día tenemos textos literarios del yoga, ¿no? Que es, por ejemplo, está los textos filosóficos de Patanjali respecto al yoga, which is called Patanjali Yoga Sutras. que es llamado los Yoga Sutras de Patanjali. So it's a philosophical text. Entonces es un texto filosófico. The Yoga Shastra that you find in various yogic texts Entonces los Yoga Shastras que se encuentran en variados textos yógicos tells you about various yogic processes, nos The- dicen respecto a variados procesos yógicos, meaning of yoga, the purpose of yoga, the stages of yoga. el significado del yoga, el propósito del yoga, las etapas del yoga. So you will start understanding various technical aspects of yoga. Entonces uno comienza a entender distintos variados aspectos técnicos del yoga, Traditional aspects of yoga, aspectos tradicionales del yoga, conventional aspects of yoga. aspectos convencionales del yoga. I recall here in the Hatha Yogic text, Entonces está recordando textos yógicos del Hatha Yoga. there are avasthas mentioned such as Parichaya Avastha, Hay mencionado, hay algún término que no entendí muy bien, pero me imagino que lo explicará. Ghata Avastha, etc. So there are four avasthas mentioned in Hatha Yogic school. Dice que hay 4 avastas mencionados en las escuelas de Hatha Yoga. Parichaya is something which is very introductory. Entonces dice luego Parichaya es algo que es muy introductorio. Now, if you look into Parichaya Avastha Yoga in Hatha Yogic text, you will understand what is that introduction Entonces dice que si uno observa el Parichaya Avasta Yoga en los textos yógicos, uno va a entender from which we are kept far away today. va a entender como la introducción hacia el yoga de la cual hoy en día estamos muy alejados. Our introduction of yoga takes place how? Nuestra introducción al yoga, ¿cómo toma lugar? So the point is Yoga Shastra Adhyanam will tell you so many things about the whole tradition of yoga. Entonces dice que el yoga Avasta Adhyanam, si no me equivoco, nos va a hablar muchas cosas respecto a la tradición del yoga, The process of yoga, the purpose of yoga, los procesos del yoga, los propósitos del yoga, the technicalities of yoga, las técnicas del the yoga, culture that is needed to imbibe, la cultura que es necesitada de ser conocida, the culture of yoga, the religion of yoga, the la cultura del yoga, la religión del yoga etc. etc. o la religiosidad del yoga. So in classical time there was concept called yoga dharma. Entonces en los tiempos clásicos hay un concepto llamado yoga dharma. And if it is yoga dharma, now you can have little understanding why
Y si es que es yoga dharma, uno puede tener una pequeña comprensión Anushtanam is mentioned here. de por qué Anushtanam es mencionado aquí. Recordemos que el concepto de Anushtanam, que lo estaba mencionando, o Anushtanat, dice mediante práctica devota. The dharma anusthana is not just practice of dharma. Entonces dice que el Dharma Anushtana no es solo la práctica del Dharma, It is to be living dharma. es el vivir el Dharma. One should be living dharma. Uno debería ser un Dharma viviente, Uncompromisingly. de forma sin comprometerla, Living in dharma. vivir en el Dharma. So yoga is also something for living and life. Entonces dice que el yoga también es algo para el vivir y para la vida, And not just academic pursuit of study. y no solo una búsqueda o una persecución del estudio académico. Because today yoga will be theoretically studied in an academy or in a university even. Porque el yoga hoy en día es estudiado teóricamente en las academias o en las universidades. But yoga shastras will give one understanding that it is yoga dharma. Pero los yoga shastras van a dar la comprensión, el entendimiento de que es yoga dharma. And therefore there is dharma, as dharma anushtanam is there, yoga anushtanam becomes so intrinsic Entonces dice que el yoga dharma se vuelve intrínseco to practice of yoga. intrínseco a la práctica del yoga. Anyway, it starts with yoga adhyanam. Entonces dice, de cualquier manera, de cualquier modo, esto comienza con yoga adhyanam. There is something to formally study in yoga. Hay algo que formalmente estudiar en el yoga. You just can't attend some lessons, Uno no puede solamente asistir a algunas lecciones, some institution carrying some classes. You alguna institución que da algunas clases attend the classes. y donde luego terminas las How do you clases, learn yoga o perdón, atiendes a las clases. today? Entonces se pregunta, ¿cómo aprendemos el yoga hoy? So yoga doesn't commence that way. Entonces dice, el yoga no comienza de esa manera. When you become sufficiently motivated to pursue yoga, you want to Entonces cuando uno se vuelve suficientemente motivado como para poder ir en la búsqueda del yoga, really know what yoga is. sino que uno quiere saber realmente lo que el yoga es. And then you look into shastras. Y luego uno observa los shastras. So Patanjali Yoga Darshanam gives you philosophical dimension of yoga. Entonces dice que los shastras de Patanjali, ¿no? El yoga de Patanjali nos da una dimensión filosófica del yoga. And we have seen this aspect in earlier part of the sadhana pada. Y hemos visto estos aspectos en las partes iniciales del Sadhanapada, del segundo libro de los Yoga Sutras, Where Karma Siddhanta has come, donde se habla del Karma Siddhanta, metaphysics has come, donde se habla de la metafísica, teleology, theology, cosmology, etc. All these things have come. teología, cosmología, etcétera. Todas estas cosas están ahí. So we already have introduction to yoga as philosophical system. Entonces ya tenemos una introducción al yoga como un sistema filosófico. And those very famous columns of Darshana Shastra. Y esas famosas columnas del Darshana Shastra, Starting from epistemology. que comienzan con la epistemología. So you might recall epistemology, psychology, Entonces uno puede que se recuerde de la epistemología, psicología, and then ontology, teleology, theology, y ontología, teología,
teleología me parece que menciona también, cosmology, cosmología, ethico-religious system, intuitive mysticism, un sistema ético religioso, un sistema intuitivo, So, místico. from Pramana Mimamsa to Dharma Niti Entonces, desde el Pramana Mimamsa hasta el Dharma Niti, Pranali. So, to put it in Sanskrit, it would be ahí estaba mencionando en sánscrito. studying the Yoga Sutras in the light of these columns of Darshana Shastra. Entonces, todo esto estudiando los Yoga Sutras en las columnas del Dharma Shastra. So that means it definitely gives an impression to the student that Entonces, todo esto definitivamente da una impresión al estudiante there is some culture, there is some ethos. de que hay cierta cultura, que hay cierto ethos que menciona él. Quisiera buscar si es que hay alguna como traducción literal de ethos. Voy a mirar rápidamente. Traductor. Un carácter distintivo. And there is some philosophy and there is some dharma in Y hay cierta filosofía y hay cierto dharma yoga. en el yoga. Religion in yoga. Yoga Hay itself cierta religión en yoga. is a religion, Dice Prashant que el yoga en sí mismo es una religión. not in the sense we understand the religion No en el sentido en que entendemos la religión hoy en día, today, which is nothing but pack of problems, que, no- que dice que no es más que un paquete de problemas. and therefore I don't want to use the word religion. Entonces, por lo tanto, no quisiera usar la palabra religión, It would be dharma. que más bien sería dharma. So anyway, then comes Entonces dice de cualquier modo. Luego viene, after adhyanam, luego de Adhyanam, you might really want to pursue yoga. uno Unlike realmente quisiera ir a la búsqueda del yoga. it happens today in universities and academies that there are people who learn theory of yoga. Entonces, distinto a cómo aparece o sucede en las universidades y las academias donde las personas van a aprender la teoría del yoga, And they have those scholastics and they can be talking to you about entonces tienen estos académicos que te hablan what is the respecto, philosophy of yoga and respecto a qué es la filosofía del yoga etc. And theoretically y etcétera, they talk about yoga. y hablan teóricamente del yoga. They are not inclined to practice because by the time they perhaps learn that theoretical aspects of yoga, Entonces no están inclinados hacia el yoga, sino que a ese tiempo están o han aprendido los aspectos teóricos del yoga. maybe they are already Quizás 50, 60, 70, 80 years of age. puede que estos académicos tengan 50, 60, 70, 80 años de edad They're pandits. y son pandits, ¿no? Son como eruditos, ¿no? Gente como del área académica intelectual. Become pandits. By the time they become pandits, now they cannot be really adopting the practices, adhering to practices. Entonces a esa altura ellos realmente no adaptan o adoptan una práctica, no adhieren a una práctica. But in case that is taking place at a good time in life, Pero en caso de que esto tome lugar en un buen tiempo, buena edad en la vida, maybe someone will like to really pursue yoga. quizás alguien va a querer realmente ir en la búsqueda del yoga, A como práctica, ¿no? classical yoga. Del yoga clásico. Then comes yoga sadhana. Y luego viene el sadhana yógico. So one will really adhere to yoga sadhana having Entonces cuando uno realmente adhiere a la sadhana de yoga, a background of philosophy of yoga,
teniendo un trasfondo, teniendo una base de filosofía de yoga, culture of yoga, de ethos la cultura del yoga, del carácter distintivo del of yoga yoga, and the technology of yoga, y de la tecnología del yoga, the science of yoga, philosophy of yoga, de la ciencia y filosofía del yoga, and science and technology of yoga. de la ciencia y tecnología del yoga. Then comes yoga abhyas. Luego viene la yoga abhyas. So the abhyas of yoga commences, which is Entonces comienza la abhyasa del yoga. uh, more of the nature of discoverative, explorative, experimental Entonces más de la naturaleza del descubrir, del explorar, del experimentar, aspects. de ese tipo de aspectos. Because much has to be tried with one's own body, mind, and breath. Porque mucho tiene que ser intentado con el propio cuerpo, mente y respiración, One's own embodiment. con la propia encarnación. So there are lots of experimentations, lots of observations and experimentations, lots Entonces hay muchas experimentaciones, muchas observaciones, of explorations and discoveries within muchas exploraciones y descubrimientos oneself, about dentro de uno mismo, oneself. So the yoga dentro de uno mismo respecto a uno mismo. abhyas would commence. Entonces el yoga abhyasa comenzaría. So when the yoga abhyas commences, Entonces cuando comienza este yoga abhyas, que sería abhyasa, ¿no? there is a probability that one might go for Existe la probabilidad de que uno vaya a the tapasya of yoga. vaya hacia la tapasya del yoga, tapas. Tapas in yoga. Tapas en Austere yoga, practices. Some prácticas austeras, kind of austerity in practice and austere practices. algún tipo de austeridad en la práctica y prácticas austeras. So there is a different framework to be doing tapas. Entonces hay un marco diferente respecto a lo que es hacer tapas. Well, big difference between abhyasa and tapas. Y que hay una gran diferencia entre abhyasa y tapas. So one can understand what is really meant by tapas. Si uno puede entender de esa manera qué es lo que significa o se refiere realmente con tapas. And on an earlier occasion when we studied Kriya Yoga, which was tapas swadhyaya ishvara pranidhanani, En alguna etapa, una ocasión anterior en la que estudiamos el Kriya Yoga, donde está estas etapas, Svadhyaya y Ishvara Pranidhana, Kriya Yoga, that tapas was considered, and we will again consider tapas when we come to Niyamangas. entonces ahí está considerado tapas y también se considerará tapas cuando venimos a los angas, ¿no? En el Ashtanga Yoga. Because the Niyamas will also speak about Shaucha, Santosha, Tapas, Swadhyaya, Ishvara Pranidhana. Porque los niyamas en el Ashtanga Yoga también hablan de Shauka, Santosha, tapas, Svadhyaya y Ishvara Pranidhana. As Niyamas. So we will be learning about tapas. Entonces ahí están los niyamas y también por lo tanto aprenderemos sobre tapas. But then in yoga adhyanam itself, Entonces en el yoga dhyanam por sí mismo, one is familiar with the tapas uno es familiar con tapas because one is well aware of the fact that there must be tapas of the nature of kaya, vacha, manas. porque tenemos que estar conscientes de que la naturaleza de tapas en el Kaya Vacha, lo voy a retroceder un poquito. That there must be
tapas of the nature of kaya, vacha, manas. Y manas. Kaya, vacha y manas, ¿no? El tapas en referencia a eso. Vacha es el habla, manas es la mente. Kaya no estoy seguro, ¿eh? Vamos a averiguarlo. Por lo pronto voy a dejar esta primera parte hasta acá para no hacer tan largo el video. Vengo con la segunda parte luego para la próxima entrega, próximo video. Bien, muchas gracias. Mi nombre es Cristóbal Altamirano y seguimos prontamente con la segunda parte de este video.